¿Qué pasa, chicos? Bueno, ya estamos de vuelta por aquí. Vamos a ver si continuamos dándole caña. Estamos viendo un ejercicio, entonces vamos a repasar. ¿Vale? Si se escucha algo, lo que sea con ruido, vamos viendo, ¿vale? Ya sabéis, cualquier cosa en el chat me podéis ir diciendo sin problema, ¿vale? En principio se debería estar escuchando bien y no debería haber mucho problema. Entonces, estábamos viendo, vamos a repasar rápidamente. Hemos visto, primero, voy a poner, esto por ahí. Voy a poner la pantalla y vais a ver esto por aquí. Entonces, lo que hemos visto hoy, estamos repasando lo que hemos visto. Entonces, repasamos rápidamente. Veis aquí el ejercicio que le echamos un vistazo el otro día, que es, vimos la clave de sol, este es el pentagrama, y lo que nos dice esto de aquí, esta C de aquí la veremos después, ¿vale? Es el compás, se llama compás de compasillo, y todo el tema de compás está relacionado con el tema del ritmo, ¿vale? De qué ritmo tiene. Como os decía, cuando nosotros leemos, al igual que leímos el otro día la canción que ya tenemos, o que es famosa y ya más o menos tenemos la melodía en la cabeza, esta de aquí. ¿Vale? Lo que sí hemos aprendido hasta ahora es a leer las notas y a llevarlas. Cada una de esas notas las hemos llevado a la guitarra. Lo que todavía no hemos visto es la parte del ritmo. Es decir, qué ritmo tiene cada una de esas notas, qué duración en el tiempo tienen y cómo se hace eso, ¿vale? Cómo se puede saber. Entonces, lo que sí hemos visto es, recordamos, el numerito este de aquí con el circulito, lo que me indica es la cuerda con la que a mí me sugieren que yo toque en este caso tanto la nota do como la nota re. Y al igual que eso, aquí me pone un 4 con un circulito, pues me dice que tanto la nota mi como la nota fa como la nota sol la toque en la cuarta cuerda de la guitarra. ¿Vale? Y luego tendríamos el la, si, do, re en la tercera cuerda, el mi, fa, sol de la segunda cuerda y así el ejercicio completo. ¿Vale? Entonces, esto es una cosa que viene bien para repasar, ¿vale? Y que aquellas personas que estáis comenzando o aquellos que queráis repasar, lo que tenéis que saber es simplemente, primero, nos va a ayudar a leer pues las notas, es decir, saber que esta nota es un do, esta nota es un re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Aquí que me está indicando con qué cuerda debo tocar y la raya me indica hasta dónde llega esa cuerda, ¿vale? Hasta aquí llega la cuerda 5, aquí ya empieza la cuerda 4, hasta aquí, la 3 hasta aquí y así. Y los numeritos de arriba no es nada más que los dedos de la mano izquierda que me están sugiriendo que toque cada una de esas notas. Por ejemplo, pues el do me está diciendo que lo toque con el dedo número 2 de la mano izquierda. El re con el dedo número 4 de la mano izquierda, el mi, el dedo 1, fa, dedo 2, sol, dedo 4 y así sucesivamente. Vale, entonces, esto es un ejercicio que podéis practicar, le dais al pause del vídeo y podéis tocar todas estas notas y pues bueno, con la práctica sobre todo lo que vais a hacer es vais a aprender más rápido, vais a leer las notas más rápido y eso lo que os va a facilitar es que cualquier canción que os llegue entre las manos, ya sea de acordes, es decir, de tablatura, o ya sea en un pentagrama con las notas y el ritmo y demás, pues lo vais a poder leer sin problema, ¿vale? Entoneste tipo de ejercicios es igual, como veis, os ponen las notas do, re, mi, fa, re, mi, fa. Entonces, sobre todo un consejo es, primero, aseguraros de que sabéis leer las notas, independientemente del tiempo que tardéis.
y ir practicando todos los días. Como vamos a practicar un poquito, pues vamos a ir mejorando y vamos a ser más rápidos a la hora de decir, pues esto es un fa, esto es un sol, la, fa, sol, la, si, sol, la, si, do, la, etc. ¿Vale? Esto se consigue con la práctica, sin más y sin menos. Ahora, vamos a meternos con notas que tienen alteraciones, ¿vale? Recordamos que las alteraciones son la almohadilla, que le vamos a llamar, o se le llama sostenido, que lo que hace es subir un semitono a la nota que va acompañada, ¿vale? Generalmente se le pone a la izquierda de la nota, por tanto, este sostenido va acompañando a este fa, este sostenido va acompañando a este sol, este sostenido va acompañando al la y así, ¿vale? Se pone a la izquierda de la nota que acompaña. Y el efecto que tiene es que le sube un semitono, ¿vale? A esa nota, sin problema. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a poner ahora la cámara para que me veáis a mí y a la guitarra cómo toco este ejercicio y dónde ponemos los dedos y demás. Y luego lo que vamos a hacer simplemente es, lo que podéis hacer es volver atrás, ir a esta imagen, darle al pause e intentar vosotros mismos, una vez que ya habéis visto cómo lo toco yo y dónde lo toco, el hecho de leer cada una de las notas, el fa sostenido, el sol sostenido, el la sostenido y después simplemente intentar tocarlo vosotros, ¿vale? Recordamos que estos numeritos que no tienen circulito, lo que me está indicando es el dedo de la mano izquierda con el que me sugieren que yo toque la nota. El fa pues con el dedo 1, el fa sostenido el dedo 2, el sol el dedo 3, sol sostenido dedo 4 y así, ¿vale? Entonces voy a cambiar y vamos a tocar el ejercicio en un momentín, ¿vale? Se supone que ya me deberíais estar viendo. Vale, me alegro que se escuche bien. Vale, cualquier cosa ya sabéis, me podéis decir y le echo un vistacillo rápido. Entonces, vamos a ver. Ahora que ya se supone que me estáis viendo, lo que vamos a hacer, voy a tocar el ejercicio, que más o menos se toca entre comillas rápido, si ya sabes leer. Y luego yo iría para atrás, daría el pause y lo intentaría, que lo intentéis vosotros, ¿vale? Da igual el tiempo que tardéis, eso no es problema, pero sí saber primero leer, identificar qué nota quiero tocar y luego llevarla a la guitarra, ¿vale? El fa, pues dónde está el fa sostenido, dónde está el fa sostenido, el sol sostenido, etc. Entonces voy a tocar el ejercicio desde el principio hasta el fin, diciendo las notas que estoy tocando. Entonces, en principio, la mayoría de notas están en la primera cuerda, excepto el último compás, ¿vale? Recordad que los compases están delimitados por las líneas verticales. Entonces, un compás comienza y termina entre dos líneas verticales, sin más. Y la característica que tienen, eso sí, es que la duración que tiene cada compás tiene que ser exactamente la misma, ¿vale? Por eso se divide en eso. Ese es el criterio que se utiliza para poner la rayita en un lugar o en otro. La duración entera del compás, de todos los compases de la canción, es exactamente la misma. Entonces, comenzamos. Empezamos en el fa, que es primera cuerda, traste número 1. Y vamos a hacer fa sostenido, que es bajar un traste, sol sostenido. Ahora el la, muevo mi mano izquierda y coloco el dedo 1 de la mano izquierda en el traste número 5 de la posición y digo la, traste número 5, la sostenido. Recordamos que sostenido sube un semitono, por tanto en mi guitarra baja un traste, es una equivalencia. El si bajo otro traste y el do bajo otro traste. Y ahora lo que voy a hacer es cojo el re, el do sostenido, perdón. Cojo do sostenido, re sostenido y el mi. ¿Vale? El mi se toca en el traste número 12. A partir de aquí en adelante, pues sería lo mismo, o sea, son las mismas notas que si empezara desde aquí, solo que en esta parte son mucho más graves, ¿vale? Este es el fa mucho más grave, pero este también es el fa, ¿vale? Entonces, esa sería como la primera parte. En la segunda parte hace pues lo mismo pero hacia atrás. Empieza en el mi, que es en el traste número 12, luego re sostenido, re, do sostenido. Levanto la mano izquierda y ahora coloco el dedo 4 de la mano izquierda en la nota do, ¿vale? Que en este caso es en el traste número 8. Y hago do, si, la sostenido y la. Vuelvo a levantar la mano izquierda
y coloco el dedo 4 de la mano izquierda en el sol sostenido, que es en el traste número 4 de la primera cuerda. Y hago el sol sostenido, sol, fa sostenido y fa. Y ya me voy a la segunda cuerda, que es el último compás, y hace do, primer traste de la segunda cuerda. Do sostenido, re sostenido, levanto la mano izquierda y ahora coloco el dedo 1 en el traste número 5 de la segunda cuerda y hago do sostenido, re sostenido, levanto y ahora coloco el dedo 1 y digo mi, fa sostenido y sol, ¿vale? Y si quisiera terminar, levantaría y cogería en el traste número 13 de la segunda cuerda, haría sol sostenido, la sostenido y si. ¿Vale? Entonces, esto es el ejercicio 23 de principio a fin, tal cual. Entonces, una vez que lo habéis visto, lo podéis ver las veces que queráis, yo me iría atrás y lo que lo intentaría sería yo solo. Delante del pentagrama, delante del ejercicio, paráis, le dais al pause y podéis intentar. Primero identificar las notas, pues el fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, y luego dónde voy a tocar ese fa sostenido, ese sol sostenido, la sostenido, si, do sostenido, re sostenido y mi. ¿Vale? Entonces, un ejercicio que podéis, que sirve sobre todo para practicar y poder practicar un poquito con la guitarra. Entonces, voy a poner de nuevo otra vez la captura de pantalla para ver, vamos a continuar. Esto que estamos viendo por aquí, Vale, entonces nada, estamos por aquí, Esto es. Entonces, este es el ejercicio número 23, que es el que acabamos de ver. Y pues nada, aquí tenéis el 24, que es exactamente igual. Ya sabemos que el número y está rodeado de un circulito, es la cuerda con la que tengo que tocar todo esto de aquí. Esto es igual, pero en la segunda cuerda. Esto es la tercera cuerda, cuarta cuerda, quinta cuerda y sexta cuerda, ¿vale? Y aquí tenemos ejercicios de ese estilo. Ahora veremos lo que es un ligado, ¿vale? Un ligado no es más que, en vez de tocar una nota pulsada con un dedo de la mano derecha, en realidad se toca con el dedo de la mano izquierda, ¿vale? Ahora luego voy a volver a poner la pantalla para que me veáis con la guitarra y veis cómo lo hago, simplemente, ¿vale? Y veis los ejercicios y os hago los ejercicios para si queréis practicar, ¿vale? Y esto igual, ¿vale? Las notas para practicar y demás. Todo esto que veis que parece un poquito más complicado, en realidad no es complicado, simplemente que se refiere al ritmo, ¿vale? Todo el tema de las barritas y demás se refiere al ritmo, nada más, pero no es complicado, ¿vale? Luego el tema de las octavas y demás. Una octava, para aquellos que todavía no lo sabéis, es simplemente tocar la misma nota una octava más arriba, se dice, y una octava más abajo, que es simplemente más aguda o más grave. Es la misma nota, o el la, o el si, o el do, o el re, o el mi, o el fa sostenido, tocarlo agudo y tocarlo grave, ¿vale? En la guitarra. Eso es exactamente lo que significa el tema de las escalas. Y ahora, bueno, aquí ya tenemos otro tipo de notas. Entonces, voy a poner la cámara y voy a hacer los ejercicios. Voy a hacer el 24, el 25, para ver el tema de los ligados, ¿vale? Entonces, comenzamos por el 24, voy a quitar esto de aquí para que tengáis y podáis verme esto aquí, ¿vale? Entonces ya sabéis, cualquier cosa que necesitéis me decís sin problema. Entonces, voy a hacer el ejercicio 24 para aquellos que pues le echéis un vistazo, veáis dónde se ponen las notas y luego si queréis lo echáis atrás, paráis, veis la imagen del ejercicio y lo intentáis vosotros. Entonces, comenzamos el ejercicio 24. Sería, recordad, el número con circulito es la cuerda en la que tengo que tocarlo y los números que están junto a las notas sin circulito es simplemente con qué dedo de la mano izquierda me sugieren a mí que yo lo toque. Cada una de las notas, sin más. Entonces, comenzamos. Es la, sol sostenido, la, sol, fa, mi. Todo eso es la cuerda número 1. Ahora vamos a la cuerda número 2, que es el mi, el re sostenido, el mi, el re natural, el do y el si. Segunda cuerda. Ahora, vamos a por la tercera cuerda, que sería el la, si, do
bemol, la bemol y el sol. Ahora la cuarta cuerda tendría que irme al sol, que es en el traste número 5, y sería sol, fa sostenido, sol, fa natural, mi bemol y re. Ahora me iría a la quinta cuerda y sería el re en el traste número 5, do sostenido, re, do natural, si bemol y el la. Y ya por último la sexta cuerda, que sería el la en el traste número 5, sol sostenido, la, sol natural, fa y mi. ¿Vale? Todo esto sería el ejercicio número 24. Eso sería básicamente. Y ahora vamos a ver el tema de los ligados. ¿Cómo se hace un ligado? Pues un ligado, por ejemplo, vamos a coger el ejercicio 25. Lo que se hace es, voy a tocar una nota pulsando y voy a tocar la siguiente nota tirando. Hay dos opciones, o tirar cuando la cuerda es al aire, o pulsar con la mano izquierda en vez de con la derecha. Lo que se hace es, yo toco el do, y si quiero tocar el si, que es una cuerda al aire, tiro, ¿vale? Simplemente, tienes que tirar de la cuerda. Cogéis una nota y tirad. ¿Vale? Es esta sensación. Es pinchar y tirar. Y por el contrario, si la siguiente nota a la que quiero hacer el ligado es una nota que hay que pulsar, pues por ejemplo, de do a re sería do y toco, o sea, estoy pulsando el do, pero el re lo suena gracias a la mano izquierda. ¿Vale? Simplemente. Mi, fa. Eso es un ligado. Pulso con una y le doy con la mano izquierda. Simplemente, ¿vale? Para que lo veáis. Y luego una octava, el tema de las octavas, que por ejemplo el ejercicio 28, pues sería simplemente el la, quinta cuerda, y el la, tercera cuerda. El si, quinta cuerda, sol, do, do, luego el la y el la a la vez, el si y el do, y luego hace si, do, re, re, si, do, re, y vuelvo a hacer el fa con el fa, el mi con el mi, el re con el re, el do con el do, y el mi, re, do, si. Y ahora hace re, do, si, la, do, si, la, sol, fa, sol, la, si, y termina con el do. ¿Vale? Entonces aquí lo que estoy haciendo es duplicando la nota, porque la estoy tocando una octava más abajo, más grave, y una octava más arriba, que es más aguda, simplemente. Sin más, ¿vale? Entonces, bueno, ese tipo de ejercicios, ya os digo, si queréis podéis practicar y echarle un vistacillo. Ahora vamos a ver, por ejemplo, muchas gracias. Vale, entonces, bueno, ya os digo, aquí vamos esto simplemente son ejercicios que es verdad que son un poco, a ver, yo entiendo que son un poco rollo, se puede decir, un poco, digamos, poco atractivo en el sentido de, pues que no son melodías que tenemos conocidas y demás, pero es verdad que son ejercicios que sí me van a servir para practicar. Y todo el ejercicio que haga ahora, todo el entrenamiento, que esto es como el deporte, todo el entrenamiento que yo haga ahora, para el momento que yo quiera tocar cualquier canción, pues es que va a ser muchísimo más sencillo, ¿vale? Pero muchísimo más sencillo. Entonces, vamos a meternos con la parte rítmica, ¿vale? Vamos a meternos con la parte rítmica porque es la pata, entre comillas, que nos falta. Hemos visto el tema de los sonidos, hemos visto las notas, que hemos comenzado con 7 notas, y con el tema de las alteraciones, que recordamos que las alteraciones era el tema del sostenido, que era la almohadilla que tenemos en el teléfono, o el bemol, que es
una B, así un poquito curvada, pero es una B, sin más. Nos ayudaba el sostenido a subir un semitono y el bemol a bajar un semitono. Entonces, en aquellas par de notas que tenía una distancia de forma natural de 2 semitonos, pues vimos que podíamos meter, que hay un sonido entre medias. Entonces, ese sonido podemos llegar a través de ponerle un sostenido o ponerle un bemol. Un ejemplo rápido de esto, pues, si nosotros sabemos que nosotros tenemos las notas, ¿no? Tenemos nuestro do, tenemos nuestro re, nuestro mi, nuestro fa, nuestro sol, y sabemos que generalmente hay 2 semitonos entre cada nota, o sea, es decir, aquí hay 2, de aquí hay 2, de mi a fa es una de las excepciones, igual que de si a do, ¿vale? Esto vimos que era una, pero el resto pues son 2 y así, ¿vale? Entonces vimos que esto de 2, 1, 2 es semitonos. Y al final los semitonos no es más que la distancia que hay entre las notas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo 2 semitonos o más entre 2 notas, quiere decir que tengo notas entre medias, porque la unidad mínima que pueda haber de una nota a la siguiente tiene que ser un semitono. Entonces, en aquellos intervalos o en aquellas distancias que tenga un semitono entre una nota y otra, no voy a tener ninguna nota entre medias, porque la mínima distancia que hay es 1. Sin embargo, si tengo una distancia entre 2 notas, las que sean de 2 semitonos o más, pues voy a tener notas entre medias. ¿Y cómo llego yo a esas notas? Pues vimos el tema de la escalera, ¿no? Que es una forma quizá más intuitiva de verlo. Si yo aquí tengo la nota do, aquí tengo la nota re y aquí tengo la nota mi, pues yo sé que de do a re tengo dos semitonos y los semitonos son equivalentes en este caso a un escalón, ¿vale? Tenemos que semitono es igual al escalón. Entonces, un semitono se suele poner ST, ¿vale? Para que lo sepáis. Entonces, de do a re yo sé que tengo un salto y otro salto. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay una nota, aquí tiene que haber una nota. Entonces, ¿cómo llego yo a esa nota? Pues puedo llegar por 2 caminos, por la nota de abajo o por la nota de arriba. Si yo llego desde aquí, lo que voy a hacer es, voy a coger el do y le voy a poner un sostenido. Si yo llego desde la nota de abajo, lo que tengo que hacer para subir un escalón es ponerle un sostenido, porque la equivalencia es un sostenido sube un semitono, y los semitonos es lo mismo que escalones, un semitono, un escalón, igual. Y si estoy aquí arriba, lo que hago es ponerle un bemol. ¿Por qué? Porque un bemol lo que hace es bajar un escalón, ¿vale? Lo que hace es bajar un semitono, ¿vale? Entonces, ese sería el re bemol. Entonces, llegamos a la conclusión que hay sonidos que tienen 2 nombres. El mismo sonido se le puede decir o re bemol o do sostenido, sin más, ¿vale? Esto es una explicación muy rápida de lo que vimos, creo, no sé si fue ayer o antes de ayer, del tema de distancias, intervalos y cómo funciona todo esto, ¿vale? De todas formas, si tenéis alguna duda, pues siempre podéis preguntar y demás y no hay problema. Pero bueno, así para que veáis un poco y sobre todo entendamos un poco lo que estamos haciendo, ¿vale? Todo esto aquí para ver qué tiene sentido y demás. Eso es. Todo esto de aquí tiene su sentido y su cosa, ¿vale? Entonces, nada, vamos a ver ahora el tema de... vamos a ver el tema de... el ritmo y demás. Vamos a ver el tema del ritmo y demás y voy a coger para eso el libro de teoría. Vamos a ver el libro de teoría por aquí. Os voy a coger esto por aquí y vamos a verlo, ¿vale? Lo vamos a ver primero sobre el libro y os voy comentando y luego lo vemos en la pizarra, ¿vale? Para aquellos que lo queráis ver y demás, pues lo podemos ver tranquilamente. Así que nada, vamos a ver si lo vemos por aquí, poquito a poco.
Vale, vamos a ver si esto se va abriendo. Entonces, vamos a ir con el apartado de ritmo para ver un poco cómo funciona, las figuras que hay y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, voy a poneros en este caso la pantalla del ordenador para que lo veáis, captura de pantalla, aceptar y para adelante. Entonces, mira, este es el libro y este es el apartado de ritmo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es todo este tipo de cosas. Vamos a ver lo que es una redonda, ¿vale? Todo el tema de redonda, blancas, negras, corcheas y demás son figuras que me indican un determinado tiempo. Por ejemplo, una redonda, y esto como se hace es, cogemos una figura de referencia y las demás figuras, si tenemos blanca, redonda, negra, corchea, semicorchea y demás, digamos que van a ser la mitad o el doble de respecto a las demás. Entonces, como veis aquí, un compás pues va a tener su numerador, que es la cantidad de tiempos que entran en el compás, y el denominador que me va a indicar una figura, ¿vale? Me va a indicar pues una negra, una blanca, una redonda, lo que sea. ¿Vale? Y aquí vais a ver, estos son ejemplos de compases, un 2×4, un 3×4, etc. Como veis, el 2×4 lo que me indica es que tengo 2 de la figura que me indica abajo el número de abajo. Entonces, el número de abajo me dice una figura, ¿vale? Que vamos a ver que se asigna. En este caso, el número 4 se le asigna una figura que se le llama negra, ¿vale? Y se le llama negra porque, como veis, el redondelito está oscuro, está relleno, por eso se le llama negra. Y tiene un palito a la derecha vertical que se le llama aplica, ¿vale? Entonces, el palito junto con el redondel negro, todo eso junto es a lo que se le llama una negra, ¿vale? Estos son corcheas y bueno, veremos. Entonces, el número 4 en el denominador, que es abajo, ¿vale? Este de aquí, lo que es igual a una negra. Y arriba me indica el número de negras que entra en cada compás. Y recordamos que cada compás está delimitado por esta línea vertical. Entonces, este es el primer compás, el segundo compás, tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿vale? Y todo esto vamos a ir viendo que hay binarios, terciarios y todo eso. Entonces, voy a poner la pizarra y vamos a ir poquito a poco viendo cómo lo podemos ver. Bien, entonces, vamos a quitar la pantalla, eliminamos y vamos a cogerlo de por aquí. Entonces ya tenemos esto. Entonces vamos a ir con el apartado de ritmo. Entonces vamos a poner... Todo esto va a ser referido casi todo al ritmo. Entonces vamos a remontarnos al principio de todo, cuando empezamos con el tema de qué es la música y qué elementos intervienen. Cuando nosotros tocamos una canción, la que sea... Esto es el famoso Despacito de Fonsi. O hay otras canciones que el ritmo tiene más peso o menos, depende, ¿no? Entonces, bueno, depende, ¿no? Pero bueno, principalmente la música se compone de sonidos y silencio, ¿vale? Es la combinación de una cosa y de la otra, sin más. Distintos tipos de sonidos, pues dependiendo del sonido, será uno o será el otro. Dependiendo, ¿no? Entonces, esta combinación de sonidos y silencios es lo que nos da a nosotros el tema del ritmo. ¿Por qué? Porque una figura, una nota, la que sea, una melodía, las notas de la melodía, pues algunas notas duran mucho más tiempo, otras notas duran menos tiempo y demás. Y para nosotros eso, plasmarlo en un papel, pues vamos a crear una serie de figuras, una serie de compases, una serie de reglas, entre comillas, que nos ayuden a ver un poco cómo podemos nosotros leer eso, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, vamos a crear una serie de figuras que vamos a utilizar. No son muchas, ¿vale? Son muy poquitas. Entonces, las figuras que nosotros vamos a poder utilizar van a ser varias. Principalmente vamos a utilizar 3 o 4. La primera, o la que nosotros más, entre comillas, importancia le vamos a dar,
va a ser una figura que se va a dibujar, como hemos visto ahí, con un redondel que va a estar todo pintado de negro, ¿vale? Y le vamos a poner una línea vertical a la derecha, ¿vale? Entonces, todo esto de aquí se le da el nombre de negra. ¿Por qué? Pues porque el redondelito está relleno y en este caso de color negro, ¿vale? Entonces, todo esto de aquí se le llama negra, ¿vale? Y es una figura rítmica que se dice, una figura que utilizamos y luego veremos la utilidad que se le da. Entonces, luego, ¿de qué está compuesto? Pues esto simplemente es un poco anecdótico. Este redondelito de aquí es la cabeza, se le da el nombre de cabeza y ya está. Y luego el palo vertical que le ponemos a la derecha se le dice plica, ¿vale? Simplemente es el nombre que se le da, pues bueno, es una plica, ¿vale? Esto es una información completamente irrelevante, es decir, podéis seguir viviendo con ello vuestra vida y no va a pasar nada. Pero bueno, por si lo queréis saber, ya lo veis una vez en vuestra vida y ya pues olvidáis si queréis a los 5 segundos y ya está. Entonces, esta va a ser la figura, entre comillas, más importante, no por nada, sino porque va a ser un poco la referencia a la que yo voy a tener, la referencia que yo voy a tener con respecto a las demás figuras que vamos a aprender, ¿vale? Digamos que va a ser un poco como la clave de sol, la clave que nos decía era nuestra referencia para saber las notas en el pentagrama, pues generalmente vamos a utilizar la negra como referencia para las demás figuras, ¿vale? Entonces tenemos por un lado la negra. Más figuras que vamos a utilizar generalmente, pues otra figura que vamos a utilizar, si tenemos la negra, estaría feo que no tuviésemos una figura que en vez de llamarse negra fuese, como podéis adivinar, y si no, pensar un poquito, blanca, ¿vale? Igual que tenemos la negra, vamos a tener la blanca. Entonces, el funcionamiento es exactamente el mismo. Esto es la cabeza, esto es la plica, y a la figura entera se le denomina blanca. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra referencia hemos dicho que va a ser la negra. La negra, lo que vamos a hacer nosotros es, para nosotros la negra va a ser equivalente a un pulso, ¿vale? Un pulso, de forma intuitiva, nosotros más o menos lo tenemos interiorizado. ¿Por qué? Porque generalmente todo el mundo que vive y respira tiene un corazón, ¿no? Entonces ese corazón está latiendo a una determinada velocidad. Pues esa velocidad que constantemente hace un sonido, generalmente siempre es al mismo tiempo, porque si no, pues te pasan arritmias y estas cosas que pasan, pues debería ser, entre comillas, más o menos constante, ¿vale? Porque bueno, puede variar un poco, pero no exagerado. Entonces, constante. Entonces, cada golpe que yo doy va a ser un pulso. Y la duración de tiempo que yo doy entre un golpe y el siguiente va a ser la duración de ese pulso. Entonces, habrá pulsos que duren más tiempo, por tanto, la canción tiende a ser más lenta, porque desde que yo toco una figura hasta que toco la siguiente pasa más tiempo, y por el contrario, habrá pulsos que serán más rápidos. Porque el tiempo que hay de que yo doy una palmada hasta que doy la siguiente es cada vez más pequeño. Entonces, si es cada vez más pequeño, es más rápido. Porque en cada palmada, pues, por ejemplo, imaginaros, en un minuto, vamos a hacer esta comparativa que se ve muy bien. En un minuto, si yo estoy dando palmas un minuto, si lo hago de esta manera, hago... Imaginaros que doy 20 palmadas en un minuto. Y ahora voy a hacer el mismo ejemplo, vamos a poner el mismo minuto, pero el ritmo va a ser más rápido. ¿Qué es lo que pasa? Que en el primer ejemplo, a la velocidad que yo iba era más lenta, por tanto, en un minuto puedo dar 20 palmadas, y en el segundo ejemplo, en el mismo minuto, en vez de dar 20, doy 150, porque lo hago mucho más rápido. Entonces, así es como nosotros vamos a poder
jugar con el tema del ritmo. Entonces, para nosotros la referencia va a ser la negra y una negra va a ser igual a 2 pulsos. O sea, a un pulso, perdón. Madre mía, a un pulso. Y pues habrá canciones que ese pulso dure 10 segundos, otro pulso que dure 25, 38, 52, lo que sea. Eso me lo indica generalmente en la obra de la canción, te dice el pulso. ¿Vale? Te pone un numerito que son bips por minuto y ya está. Y tú eso luego lo pones y hay metrónomos, que se llama el aparato que te indica el ritmo, y te dice, te va indicando el pulso, ta, 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 o ta, ta, según sea rápido, según sea lento la canción, o el ritmo que te marquen, y para eso nos vamos a echar mano de las figuras. Entonces, una negra va a ser igual a un pulso, una blanca va a ser 2 pulsos, es decir, una blanca siempre va a ser el doble de duración que una negra. Si en una canción la negra te dura 10 segundos, la blanca tiene que durar sí o sí 20, porque siempre va a ser el doble, ¿vale? Eso siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que, como os digo, hay canciones que en la negra valdrá 50 segundos y hay canciones que en la negra valdrá 2 segundos. Entonces, evidentemente, como mi referencia es la negra y la negra, dependiendo de la canción o de lo que me indique la persona que ha hecho la canción, puede cambiar, pues la duración de las figuras va a cambiar. Pero digamos que la referencia que hay de una sobre otra siempre es la misma. Es decir, una negra siempre va a ser un pulso. Una blanca va a ser 2 pulsos, porque es el doble siempre. Una blanca siempre es el doble que una negra, ¿vale? Entonces, tenemos la negra, tenemos la blanca. Ahora, vamos a tener otra figura que va a ser incluso más sencilla que esta, que va a ser esta de aquí, que es una especie así de círculo, de óvalo, y va a ser una redonda. ¿Vale? Se le dice el nombre de redonda, evidentemente porque es un círculo, sin más. ¿Qué es lo que pasa? Que una redonda con respecto a una blanca va a ser el doble, ¿vale? ¿Esto qué quiero decir? Lo que quiero decir es que una blanca va a ser igual... Uy, disculpa, un momento. Una redonda, mejor, se ve mejor. Una redonda equivale a 2 blancas. A la duración de 2 blancas. Y como nosotros sabemos que una blanca era el doble que una negra, pues una blanca, vimos que una blanca equivale o es el doble, por tanto es 2 veces una negra. ¿Vale? Por tanto, si sumamos simplemente, pues si sabemos que una blanca son 2 negras y una redonda son 2 blancas, pues si yo quiero saber cuántas negras tiene una redonda, pues simplemente es sumar. Total tendría 4 negras. Es decir, una redonda son 4 negras. Entonces, todo esto que estoy diciendo ahora son la equivalencia que tiene una con respecto a la otra. ¿Vale? Yo voy a tener una referencia que va a ser la negra, que va a ir a una velocidad, a la que sea, y luego el resto de figuras van a ir con respecto a esta negra. Pues una blanca siempre va a durar el doble que una negra. Una redonda siempre va a durar 4 veces más que una negra. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces ya hemos visto lo que es una negra, lo que es una blanca, lo que es una redonda. Y la duración que hay entre una de ellas. ¿Vale? Siempre vamos a partir, en este caso, de la negra, que va a ser un pulso. Y vamos a ver que la blanca, pues, si es el doble que una negra, va a ser 2 pulsos. Y una redonda con respecto a una negra va a ser 4 pulsos, ¿vale? Va a ser 4 veces la duración de una negra, ya está. Y ya por último, pues vamos a ver figuras que en vez de durar más, porque hemos visto que la blanca y la negra dura más, ya que una redonda son 4 negras y una blanca son 2 negras, ¿vale? Entonces, una blanca dura más que una negra y una redonda dura más que una negra, evidentemente, ¿vale? Y ahora vamos a ir con figuras que duran menos. Y como podemos intuir, igual que
tanto la redonda como la negra duraba el doble, una con respecto a la otra, es decir, pues una redonda dura 2 blancas, es decir, el doble, y una blanca dura 2 veces una negra, o sea, una blanca dura 2 negras, pues para tiempos más cortos va a ser, en vez del doble, pues va a ser la mitad, simplemente. Entonces, una figura que también se suele ver mucho es esta de aquí también, que está rellena de negro, tiene la plica, que es el palo vertical que tenía antes, y se le pone como una especie de gorrito, o es como una S así arriba del todo a la derecha, ¿vale? Sin más. Para que lo veáis. Entonces, perfecto. Entonces, para que lo veáis. Y, pues nada, esto se le llama se le dice corchea, ¿vale? Esto es una R que parece una N, pero bueno, se dice corchea, ¿vale? Y es como una negra, pero con un rabito en forma de S arriba del palo. Entonces, esto lo que dura es que una negra es exactamente la mitad, es decir, un medio de... uy, perdón. Es al revés. Es al revés, es al revés, es al revés. Es una corchea. Una corchea es la mitad que una negra. O sea, un medio de una negra. ¿Vale? Esa es la equivalencia. Por tanto, si una corchea es la mitad que una negra, si en vez de tener una corchea tengo dos, pues tendría ya una negra. Porque un medio de una corchea más un medio de otra corchea, un medio más un medio te da 1, ¿vale? Entonces ya lo tendría. Entonces, si yo tuviese una corchea más otra corchea, eso es lo mismo que una negra, ¿vale? Entonces ya con eso tenemos. Voy a deciros otra figura que se utiliza menos, pero bueno, ya que estamos, la vamos a ver, que es muy similar a esta de aquí, solo que se le pone otro gorrito y el nombre es muy parecido también, es muy parecido. Y se le dice semicorchea. Y como podéis intuir, si se le dice semicorchea, pues va a durar la mitad que una corchea. Entonces, el símbolo que tiene es como una corchea, es decir, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Tiene su palito, tiene su gorrito y se le pone otro gorrito. Entonces, tiene dos gorritos. Y esto se le llama semicorchea. ¿Vale? Simplemente. Entonces, una semicorchea es exactamente o equivale a un medio de una corchea. ¿Vale? Ya está. A ver, el propio nombre ya te lo va indicando. Semi significa mitad, ¿no? Pues aquí ya mitad. Entonces ya hemos visto las figuras que digamos, son las que más se utilizan a la hora de pues, escribir en una canción, cualquier canción. Y luego lo veremos, como la canción que vimos del piano y demás. Pues todas estas figuras que hay, todos estos palitos verticales que van junto a las notas, son estas figuras. La negra, la blanca, la redonda, la corchea y la semicorchea. ¿Vale? Entonces voy a hacer un cuadro así, resumen, para que veamos todo en global, ¿vale? No cada una por separado, sino veamos una negra, una tal, una tal, una tal, ¿vale? Entonces, vemos que, por un lado, tenemos por aquí una redonda es igual a 4 negras. 1, 2, 3 y 4. Y una redonda también es igual a 2 blancas. Una blanca y otra blanca. ¿Vale? Eso por un lado.
una blanca es igual a 2 negras, ¿vale? Ya lo tenemos por ahí. Y luego vamos a ver, una negra es igual a 2 corcheas. ¿Vale? Porque recordamos que una corchea es la mitad que una negra. Por tanto, una mitad más otra mitad me da la negra entera. Un medio de negra más un medio de negra me da la negra completa, simplemente. Una blanca dura lo que son 2 negras y una redonda o me dura 2 blancas o, lo que es lo mismo, 4 negras, ¿vale? Esto al final es como las unidades, o como cualquier unidad, si lo quieres poner en metros, kilómetros, lo que sea. Pues esto es, si lo quieres poner en negras, corchea o lo que sea. Ahora, una cosa, una figura que se le añade también a estas figuras, ¿vale? Que como veis no son muchas. Generalmente se utiliza negra, corchea y blanca. Y además de eso, hay una cosa que se le añade a veces a las figuras, no siempre, pero a veces se les añade, que es por si queremos, en este caso por si queremos añadirle la mitad de... Imaginaros, tenemos una blanca, sabemos que una blanca dura, o una negra, pues dura lo que sea, lo que nos diga la partitura. Pues si yo quiero que dure esa negra más la mitad, lo que se le pone es un puntillo, ¿vale? A la derecha de esa nota. Entonces, lo que se hace es de la siguiente manera. Se hace así, se dice, oye, imaginaros que yo tengo una blanca y quiero que la nota que va a ser, que va a ir con esa blanca, quiero que dure la blanca y la mitad de una blanca. Pues lo que se hace es, se le pone un puntillo a la derecha, ¿vale? Esto se le llama puntillo. ¿Vale? Y lo que hace el puntillo es prolongar esa nota la mitad de la figura a la que acompaña. En este caso, como acompaña una blanca, pues ese puntillo lo que hace es que dure la mitad de una blanca, que en este caso sería una negra. Por tanto, aquí esto en total duraría, en vez de ponerlo en forma de blanca, lo contamos como negra. Sería una blanca, sabemos que son 2 negras, más el puntillo que sabemos que es la mitad de una blanca, que es lo mismo que una negra. Por tanto, tendría 2 negras más una negra, sería lo mismo que 3 negras. ¿Vale? Todo esto de igual, estamos hablando de duración, de tiempo, ¿vale? Es duración con lo que estamos tratando ahora, sin más. ¿Vale? Para que lo tengáis ahí cuando necesitéis. Entonces, bueno, ya tenemos esto por aquí. Ahora vamos a hacer un pequeñito descanso y vamos a tocar alguna de las canciones. Ya sabéis, si queréis pedir alguna canción la podéis pedir sin problema. Y para los que no estéis en directo, tenéis en la descripción de los vídeos, en la cajita tenéis un link para pedir la canción que queráis, ¿vale? Entonces vamos a ir tocando canciones. Vamos a ir tocando canciones, por ejemplo. Vamos a ir tocando canciones. Ya digo, si sugerís alguna canción la podemos tocar. Y vamos a tocar canciones vale, de este tipo. Vamos a coger esta de por aquí y vamos a esto de por aquí. Entonces, si tenéis la guitarra a mano, pues lo podemos tocar, ¿vale? Vamos con el tema de las canciones. Y ya sabéis, si queréis alguna duda de acordes que queráis tocar o que queréis aprender una canción en concreto, me decís por el chat, oye Pedro, esta canción y lo vemos, ¿vale? Vamos a poner acordes y vamos a ir tocando distintas canciones. A ver qué tal. A ver qué tal. Vamos a ver. Bien, entonces, vamos a ver si se abre la canción. Bien, ya se está abriendo. Y ya os digo, vamos a ir viendo canciones, vamos a ir tocando a ver
a ver qué tal suena la cosa, ¿vale? Así que nada, vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver por aquí, por aquí. Ahora ya digo, hoy lo que hemos visto un poquito de tema de ritmo y demás. Y ya digo, para lo que lo veáis, si queréis ver alguna cosa en concreto que sea de guitarra, de canciones, de ritmo, de composición, de armonía, de acordes, de oye Pedro, no sé cómo funcionan los acordes o no sé cómo funciona el tema de pues el sonido de cada acorde, porque uno me suena de una manera, porque me suena de otra, ¿vale? Todo ese tipo de cosas, si os interesa, pues nada, me lo escribís y sin problema, ¿vale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta canción. Vamos a echar mano de la cejilla, en este caso en el traste número 1, ¿vale? Esta canción por aquí. Vamos a echar mano de nuestra guitarra, ¿vale? Recordamos que hay que afinarla previamente y vamos a poner la cejilla en el traste número 1. Voy a compartir, lo que voy a hacer es voy a compartir para que veáis la letra y los acordes, ¿vale? Pues si lo queréis ver. Vamos a ver. Entonces, esto por aquí y esto por aquí. Entonces, voy a poner la pantalla, captura de pantalla. Vale, perfecto. Ahora vamos a ver. Bien, voy a ponerla desde el principio. Bien. Vamos al lío. Empezamos en... Y hace sol, re, sol. Y hace mi menor. Y la bajamos. Sol mayor y mi menor. Y hace mi. Y
Tenemos distintas canciones. Voy a quitar un momento la captura para ver ahora algunas canciones que vamos a tocar. Entonces, ya sabéis, si tenéis alguna canción en especial que queráis escuchar, me lo decís. Y si no, voy a ver ahora, en este caso... Vale, vamos a ver canciones que podemos tocar. Distintas canciones de distintos grupos, distintos sitios y demás. A ver qué tal. Yo os digo que esto también es un poco de la gracia, sobre todo el motivo de aprender, de poder, pues te sientas una tarde y puedes decir, oye, pues me apetece tocar esta canción o la otra, entonces simplemente te descargas la tablatura o la partitura y una vez que has aprendido pues todo el tema de notas, figuras y demás, pues ya lo vas a poder tocar las veces que quieras, como quieras, con quien quieras, cuando quieras. Incluso tú solo, ¿vale? O sea que es algo que se disfruta mucho y que no cuesta mucho tiempo aprender y que ya es para toda la vida, ¿sabes? Entonces, bueno, sí que yo siempre que me preguntan, la verdad que sí que merece la pena, aunque sea para uno mismo, el hecho de poder sentarte, tocar en tu piano, en tu guitarra, las canciones que te gustan, cuándo te gusta, con quién te gusta, y sobre todo compartirlo, que eso también tiene, a mi modo de ver, tiene mucha importancia, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de coger canciones por aquí y vamos a ver qué tipo de canciones tenemos. Vamos a ver qué tipo de canciones tenemos por aquí, que tengo muchas diferentes, también de distintos estilos, un poquito más movidas, un poquito menos, más lentas, más baladas, más... Bueno. Y vamos a ver qué podemos tocar por aquí. Vamos a ver qué podemos tocar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver. Entonces. Vamos a ver. Vamos a tener esto aquí. Luego por aquí vamos a ver esto. Y luego ya digo, tenía pensado coger libros y eso y compartir aquí con vosotros porque los pensaba volver a leer, que hay algunos que ya me he leído y pensaba releérmelos y demás. Pero digo, para hacerlo yo solo y demás, pues ya que estamos lo podemos hacer aquí. Vamos a ver la última canción que ha subido Maluma, ya que estamos, que por lo que dice aquí lleva 18 horas subido, o sea que se supone que es reciente, muy reciente, y vamos a ver qué tal suena. Ya que estamos aquí todos juntos, lo vemos. A ver qué tal. Vamos a ver qué tal suena. Y luego de paso si eso tocamos alguna canción suya, por si alguno queréis aprender. A ver cómo suena esto de aquí. A ver, Spotify, vale, está aquí. Esto se supone que es lo último que ha... Vale, vamos a hacer una cosa, tú y yo. Vamos a tocar esta canción, por ejemplo, primero. A ver si la tenemos solo con voz. No sé yo si la vamos a tener solo con voz. Vale, esto por aquí y ahora vamos a ver los acordes. Tú y yo, Beret y acordes. A ver si la podemos tocar. Si encontramos por aquí los acordes y los podemos tocar en un momento. Vale, bien, vamos al lío. Entonces, mi mayor, empezaría en mi mayor en principio, no hace falta cejilla por ningún lado. Así que vamos a ver cómo sería. Vamos a tocar por primera vez, ¿vale? Sería mi mayor. La mayor. Si
menor y fa sostenido menor. Mi mayor, la mayor, si menor, fa sostenido menor, mi menor. Mi mayor, fa sostenido menor, si menor, si menor y fa sostenido menor. ¿Vale? Entonces, bueno, esto era una canción nueva. Vamos a ver otra canción, por ejemplo, que podemos tocar. Vamos a ver, por aquí. El amor contigo. Esta también está chula. Vamos a ver, el amor contigo. Voy a ver si encuentro los acordes. El amor contigo se titula de Yasmine Villacordes. A ver si tengo por aquí los acordes. Vale, voy a ver si lo tengo por aquí. En principio esto tiene que parar y vamos a ver. Esta canción también está, o a mí me está chula también. Está chula. Vamos a ver si la podemos tocar. Que yo creo que sí. Vale, vamos al lío. A ver, voy a darle voz y a ver si va esto. Vale, empieza en do menor. O sea que por aquí. Sol menor. Re mayor. O re mayor. Sol menor. Sol mayor. Y do menor. Sol menor. Re mayor. Y sol menor. Hace sol menor. Si menor. Do menor. Re menor. Sol menor. Sol menor. Do menor. Re mayor. Sol menor.
Sol menor. Bueno, una canción que también a mí también está bien, está chulilla. Y bueno, para aquellos que no la hayáis escuchado, pues le echáis un vistacillo. Y a ver qué os parece. A ver qué os parece, 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 a ver qué os parece. Por ejemplo... Ahora, esta de aquí de... Vamos a ir por canciones... A ver, estas son canciones de cuando yo era joven. Son sueños... A ver, estas son canciones que ya tienen algunos años. Pero bueno, está chula. Vale, vamos a ver. Re, mi, la. Voy a ver si encontramos por aquí los acordes. Vale. Entonces tenemos por aquí, esto por aquí, cejilla en el traste número 1 y vamos a ver cómo podemos hacer esto. Entonces le damos aquí desde el principio, le damos volumen y vemos a ver.
vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer una cosita rápidamente. Entonces, vamos a dejar la clase de teoría por hoy. Estamos ya viendo el tema de, bueno, tocar la guitarra y demás. Entonces, para aquellos que estéis interesados en aprender guitarra y demás, ya sabéis, todas las tardes de 5:30 a 8 así más o menos, horario España, para los que estéis interesados en o escuchar música o en aprender a tocar la guitarra, aprender a tocar teoría, leer pentagrama y demás. Aquí lo hacemos todos los días y ya sabéis, cualquiera que quiera es bienvenido. Y nada, ya sabéis, tenéis en la descripción de los vídeos enlace del grupo al WhatsApp, tenéis un enlace para pedir la canción que queráis tocar o escuchar. Y nada, y me podéis escribir en comentarios y demás por si tenéis cualquier duda del canal. Os podéis suscribir para que os llegue más fácilmente el tema de estoy haciendo un directo o subo vídeos. Y nada, ya espero sobre todo que lo disfrutéis, que lo paséis bien, que paso estamos aquí, ¿vale? Así que nada, nos vemos mañana con la clase de teoría y ahora vamos a seguir, pero vamos a tocar un poquito la guitarra, tocar canciones y pasárnoslo bien, ¿vale? Así que nada, hasta pronto.